Hola, analizamos hoy las gráficas de movimiento. Empezamos con las gráficas espacio-tiempo, donde representamos en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la posición, también llamada espacio. Veis que estos ejes deben siempre ir identificados, ya lo sabéis, con la unidad a la que representan. Tenemos el tiempo, representado con una letra T, y, muy importante, entre paréntesis, la unidad que utilizamos, en este caso segundos. Y en el eje vertical el espacio con una letra E, también puede ser una letra X, y entre paréntesis las unidades metros. Si leyéramos los valores de esta gráfica, veis que en el tramo azul yo puedo leer en qué posición estoy en el instante inicial 0 y sería menos 10 metros, lo que significa que este movimiento comienza a la izquierda del origen del sistema de referencia. Por eso este valor menos 10 metros. El signo negativo significa a la izquierda del origen. Estos valores que acabamos de leer, bueno, si los leyéramos todos ellos, fijaos, dejadme poner bien esta tabla. En ella he reflejado todos estos movimientos. Empezamos en 0 a los 0 segundos en menos 10 metros, 5 segundos después estamos a 0 metros, 10 segundos 10 metros, así hasta los 30 metros alcanzados en esta primera línea a los 25 segundos. Vamos a marcar el punto inicial y el punto final de este primer tramo, que vamos a llamar tramo 1. ¿Y por qué lo diferencio del segundo tramo al que llamaré tramo 2? Porque veis que la tendencia es totalmente distinta. Mirad, estos datos son los que yo leo en este primer tramo, mientras que a partir de los 20 segundos encontraría un segundo tramo que voy a llamar 2. Bien, vamos a analizar este tramo 1 o tramo azul en la gráfica, donde encontráis que el ritmo de avance es regular. Eso significa que estamos en un movimiento a velocidad constante. El punto 1 y 2, como he marcado, son a los 0 segundos y a los 20 segundos, con sus posiciones de menos 10 y 30. Las tenéis también aquí marcadas en la tabla, lo veis con puntitos. Y aplicamos el cálculo de la velocidad con su fórmula, variación de posición partido de variación de tiempo, lo que nos da 30 menos menos 10, 40 metros en el numerador, y 20 menos 0, 20 segundos en el denominador. Es decir, este movimiento se mueve con una velocidad uniforme de 2 metros segundo. Conocer la velocidad de un movimiento es importante porque nos va a permitir, por ejemplo, dejadme escribirlo aquí, conocer la posición, dejadme ver si puedo escribir, la posición a los 3 segundos. Imaginaos que quiero conocer la posición a los 3 segundos. ¿Qué pasaría? Mirad una cosa, estos 3 segundos no los tengo. He perdido el texto. Como veis, despejamos de esta expresión el incremento de x o de la posición, la variación de posición, igual a velocidad por tiempo. Esta velocidad la conocemos, 2 metros segundo, por el tiempo en el que queremos calcularlo, los 3 segundos. Tened en cuenta que si despejamos la posición, o la variación de posición sería igual a 6 metros, pero tenemos que tener en cuenta que partimos de 0 segundos, es decir, tendríamos posición final menos posición inicial, que sería menos 10 igual a 6 metros. Este menos por menos más pasa restando al otro lado del igual y veríamos que después de 3 segundos nos habremos quedado a menos 4 metros de la posición inicial. Estaríamos más o menos por aquí. ¿Veis? A los 3 segundos
ese sería aproximadamente el punto que habríamos calculado. Es decir, conociendo la posición podemos conocer mucha información sobre el movimiento. El siguiente tramo vamos a marcarlo como tramo rojo, el tramo que llamamos 2. Si lo miramos en la tabla, tramo 2, lo que estamos viendo es que aunque pasan los segundos, la posición no cambia. Sabemos que el movimiento se define como cambio de posición. Por lo tanto, en este tramo el cuerpo está en reposo. Vamos a estudiar ahora las gráficas velocidad-tiempo. Tenemos igualmente dos ejes como en todas las gráficas. Sigue estando el tiempo en el eje X, pero la diferencia es que ahora tenemos el eje Y con la magnitud velocidad, que es la que queremos ver cómo varía respecto del tiempo. Cuidado con estas gráficas porque aunque tenemos tramos muy similares a los que teníamos en la gráfica posición-tiempo, la información va a ser completamente distinta. Observad que tenemos tres tipos de tendencia en este movimiento. El tramo azul, que vamos a llamar tramo 1, el tramo rojo, que vamos a identificarlo con un 2, el tramo verde con un 3 y el tramo naranja o marroncito con un 4. Vamos a ver qué pasa en cada uno de estos tramos. En el tramo azul o tramo 1, la velocidad es nula. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, fijaos, si yo leyera directamente todas las velocidades de esta tabla, iría viendo que, mirad, en el tramo azul paso de 0 a 10 segundos, lo voy a poner aquí con puntitos para que identifiquéis en cada caso, ¿veis? Recorre este intervalo de tiempo y la velocidad en este tramo siempre es 0. Velocidad 0 significa reposo, no hay cambio en la posición. En el tramo 2, sin embargo, que empieza a los 10 segundos, coincide ese primer punto, pasamos de los 10 segundos a los 20 segundos, mirad aquí, ¿veis? Y las posiciones han ido cambiando entre 0 y 20 segundos, metros segundo. Las velocidades han ido cambiando desde 0, que era la velocidad inicial, hasta los 20 segundos. Vamos con el tercer tramo, donde teníamos una velocidad inicial de 20 segundos y avanzamos hasta los 30 segundos, durante 10 segundos más, manteniendo la velocidad constante. ¿Lo veis que no cambia? Y por último, tramo naranja, en 5 segundos la velocidad ha disminuido hasta el valor de 15. Bueno, pues en este primer tramo podríamos decir que la velocidad es 0 y el móvil está en reposo. Vamos con el tramo 2, donde la velocidad aumenta, ¿veis? Pasando de 0 a 20 segundos. Cuando la velocidad cambia, el movimiento tiene una aceleración distinta de 0. Recordad cuál es la fórmula de la aceleración, que es variación de velocidad partido de variación de tiempo, y vemos que en un intervalo de 20 menos 10, 10 segundos, ¿veis aquí? 20 menos 10, tenemos un aumento de la velocidad que pasa de 0 a 20, así que 20 metros segundos ha cambiado la velocidad en 10 segundos, lo que nos da una aceleración de 2 metros segundo cuadrado. Vamos con el tramo verde, que podéis observar que la velocidad se mantiene constante. Entonces tenemos un tramo de velocidad constante. Si la velocidad es constante, significa que la aceleración es igual a 0. Y por último tenemos el tramo naranja, donde vemos que la velocidad disminuye. Hay cambio de velocidad, por tanto hay aceleración, pero cuando esta aceleración hace que la velocidad disminuya, tenemos una aceleración negativa. Esto es muy importante. Se dice que es movimiento decelerado, incluso es frenando e incluso podría llegar a tener velocidad nula, que no es el caso. Aquí simplemente frenamos un poquito y acabamos a los 15 metros partido de segundo. Así que tenemos tres tipos de movimiento. Fijaos que los tramos horizontales en una gráfica velocidad tiempo, los tramos horizontales significan velocidad constante.
mientras que en la gráfica posición-tiempo un tramo horizontal significaba reposo. Y en el caso de un tramo de inclinación positiva o negativa, significa aceleración distinta de cero, ya sea positiva o ya sea negativa, mientras que en el caso de la gráfica posición-tiempo, este tramo, que era nuestro tramo azul anterior, significaba velocidad aumentando uniformemente. Bueno, después de haber estudiado este tipo de gráficas, podemos concluir que el movimiento se puede clasificar en lo que no es movimiento, que es el reposo. En este caso tenemos velocidad igual a cero, mirad mi cursor, velocidad igual a cero significa reposo, y todos aquellos movimientos en los que la velocidad no es nula, dentro de los cuales tenemos que distinguir en aquellos que tienen velocidad constante. Cuando la velocidad no varía, se dice que no hay aceleración y que el movimiento es uniforme. Y tenemos velocidad no constante, a distinto de cero, es decir, movimiento uniformemente acelerado. Puesto que los movimientos que estamos estudiando están sobre una recta, podemos hablar también de movimiento rectilíneo uniforme, MRU, o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Veamos un ejemplo resuelto. Bueno, después de estudiar el tipo de movimiento, vamos a ver este ejemplo resuelto. En un semáforo arranca un coche con una aceleración de 1,5 metros segundo cuadrado durante 8 segundos, que continúa después a velocidad constante durante 20 segundos y en ese instante frena con una aceleración de 2 metros segundo cuadrado. Subrayo los datos que tenemos en distintos colores porque si volvéis a leer el enunciado veréis tres tendencias de movimiento distintas. Un primer tipo de movimiento durante 8 segundos donde el coche acelera, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Otros 20 segundos donde la velocidad es constante, movimiento rectilíneo uniforme. Y por último un frenado, es decir, una disminución de la velocidad con una aceleración que será negativa. Es un movimiento rectilíneo uniformemente decelerado, se le suele llamar. Comenzamos respondiendo a cada una de las preguntas, la velocidad del primer tramo, el espacio recorrido en el segundo tramo y el tiempo que tarda en parar. Y vamos a ver con esta división de tres tipos de movimiento cómo proceder. Vamos con el primer tramo, el que habíamos pintado de rojo. He escrito aquí los datos. El primer tramo era movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estos son los datos, ¿de acuerdo? Es muy importante que siempre sigáis la misma estructura, datos que se conocen y qué es lo que se nos pregunta, la velocidad final del tramo. Mirad, en este dibujo indicamos que el movimiento es rectilíneo, indicamos la aceleración y durante 8 segundos la velocidad va a ir aumentando. ¿Cómo lo planteamos? Pues con la ecuación de la aceleración, donde incremento de v siempre es velocidad final menos velocidad inicial. Un incremento siempre es final menos inicial. Si parte, puesto que no nos dicen otra cosa, suponemos que el coche estaba parado en un semáforo que hemos cogido como el origen desde el cual estudiamos nuestro movimiento, origen del sistema de referencia, esta velocidad inicial es 0, así que directamente vamos a tener velocidad final menos 0. El tiempo pasa igual, es un incremento de tiempo, pero empezamos en 0 segundos, que es cuando empiezo a estudiar el movimiento, así que tendremos tiempo final, 8, menos 0, que serán 8 segundos. Bien, pasa multiplicando el tiempo, 1,5 por 8 nos va a dar esta diferencia de velocidad, que como decíamos, si la velocidad inicial era 0, significa que la final son 12 metros segundo. Muy importante no solo poner el resultado numérico que os da, sino, como siempre os indico,
también las unidades. Ya sabemos qué ha pasado en este primer tramo. Si quisiera hacer una gráfica de velocidad respecto al tiempo, ¿vale? Donde aquí tendríamos los segundos y aquí tendríamos la velocidad, tendríamos una recta que empezaría en 0 segundos y 0 velocidad y que después de 8 segundos habría alcanzado, bueno, con una escala que vosotros decidierais, una posición, una velocidad de 12. Es decir, tendríamos una gráfica de este estilo. En el segundo tramo, que decíamos, teníamos como datos que la velocidad se mantenía constante durante 20 segundos, es muy importante identificar la velocidad alcanzada en este periodo anterior, en este tramo anterior, que fueron 12 metros segundo. A partir de ahí, durante 20 segundos la mantiene constante. Por lo tanto, la velocidad es la alcanzada al final del primer tramo, ¿vale? Que eran 12 metros segundo. Es decir, este movimiento no tiene aceleración, pues la velocidad no cambia. Su aceleración es nula, aquí lo tenéis. ¿Qué podemos calcular, por tanto? El espacio a partir de su fórmula de la velocidad. Realmente no sabemos cuánto había avanzado, no hemos sido capaces, en el apartado anterior no se nos pedía cuál era el espacio al que había llegado, así que lo que vamos a dar es una variación de espacio, es decir, cuánto espacio recorre desde el punto en el que estaba a los 8 segundos hasta 20 segundos después. Es decir, utilizamos esta expresión, 12 metros segundo va a ser igual a la variación del espacio partido de el tiempo que pasa, o sea, 20 segundos, es decir, ya esa diferencia de tiempo, y nos dice que recorre 240 metros. Quiero recordaros que la gráfica de la velocidad tiempo, si en el intervalo anterior nos había salido una recta de pendiente positiva, ahora una gráfica de velocidad tiempo sería, marcando aquí 12 metros segundo, sería una línea recta hasta los 20 segundos. Luego os unificaré las tres gráficas, ¿de acuerdo? Esto es una línea recta, perdonad que me sale ahí, una línea recta completamente. Vamos con el último tramo, que decíamos que era un movimiento rectilíneo donde la velocidad disminuía, por lo tanto de acelerado o de frenada, y su aceleración es negativa. Nos pregunta el tiempo que tarda en detenerse, es decir, en llegar a una velocidad final. Parar significa velocidad final igual a 0. Vamos a calcular ese tiempo. Este es el esquema, siempre acompañad los problemas por esta estructura. Primero datos que se nos pide y luego un esquema donde veamos la línea de movimiento, el origen que era el semáforo, ese es nuestro sistema de referencia, y cada uno de los tramos. Y después utilizamos las fórmulas que conocemos. De nuevo, tenemos aceleración, por lo tanto tenemos que utilizar esta fórmula, variación de velocidad partido de variación de tiempo. La aceleración la conocemos con su signo negativo, la variación de tiempo no la sabemos, es lo que queremos conocer, y sabemos que la velocidad, la variación de velocidad, de nuevo velocidad final menos tiempo, perdón, velocidad final menos velocidad inicial, sabemos que finalmente el coche va a parar, con lo cual velocidad final 0, y que el coche venía de una velocidad uniforme en el tramo 2 de 12 metros segundo. Por eso nos da una variación negativa de menos 12. ¿Cómo despejamos esto? Cuidado, el tiempo pasa multiplicando.
la aceleración pasa dividiendo, negativo entre negativo nos da positivo y nos dice que el tiempo que tarda en parar es de 6 segundos. Recordad que habíamos tenido un primer tramo de 8 segundos, más los 20 del tercero nos daban 28 segundos, más los 6 que tenemos ahora nos da un total de 34 segundos. Vamos a hacer esta gráfica, esta última gráfica, velocidad-tiempo, tiempo en segundos, velocidad con sus unidades metro, segundo. ¿Y qué tendríamos? Pues empezaríamos a los 12 metros segundo y tendríamos una pendiente negativa hasta el 0, puesto que termina parando, en un tiempo de 6 segundos. Así que, efectivamente, una recta con pendiente negativa en una gráfica velocidad-tiempo significa movimiento de frenada o de aceleración nula. Perdón, de aceleración negativa. Y tal y como hemos prometido, vamos a hacer la gráfica final de este movimiento con los 3 tramos unificados, ¿de acuerdo? Así que tendríamos tiempo, velocidad, vamos a pensar que vamos de 4 en 4 y entonces esto es 12 metros segundo. Y aquí vamos a ir, pues por ejemplo, de 4 en 4 también, 4, 8, 12, 16, hemos dicho de 8 en 8, no de 4 en 4, o sea que esto sería 20, 24, 28, perdonad, vamos a respetar la escala, 28, más 4 serían 32 y nos interesan 6 más 32, esto sería 36, nosotros querríamos llegar hasta 34, ¿vale? Que estaría por aquí más o menos. Bueno, pues con estos intervalos lo que tenemos es una aceleración, un primer tramo que va de 0 a 12 en 8 segundos, es decir, con esta pendiente, esto significa aceleración negativa. Después tenemos a 20 segundos de velocidad constante a 12 y luego tenemos hasta 34 una caída de la velocidad que llega hasta 0, ¿de acuerdo? Este es el tramo que habíamos llamado 1, este es el que habíamos pintado en azul 2, velocidad constante, y este es el tramo que habíamos pintado 3, aceleración menor que 0. 1, decíamos que aceleración distinta de 0, 2, decíamos que aceleración 0 o velocidad constante, y el 3, que decimos aceleración negativa, menor que 0, negativa, ¿de acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis entendido y que con esta explicación seáis capaces de afrontar los ejercicios. Un saludo.